Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, adoramos tu nombre, te bendecimos. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, sea tu presencia, sea tu gracia, sea tu poder, sea tu palabra obrando en mi vida. Dígale, Señor, que tu palabra en esta mañana sea obrando en mi corazón, sea obrando en mi mente. Dígale, Señor, aquí estoy, vengo dispuesto a recibir de ti, Señor. Te hemos adorado, amado Dios, con nuestros cánticos, te hemos adorado con nuestras ofrendas. Queremos adorarte, Dios, con nuestra atención. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón para que nos hables. Padre, en el nombre de Cristo, te pido que me uses como instrumento en tus manos, como el mensajero de tu mensaje, Señor. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nunca habrá una inversión o haremos una inversión en un negocio, cualquier tipo de negocio, que nos garantice éxito total. Nunca ningún negocio que tú emprendas o que tú hagas te garantizará éxito total. Todo negocio o toda inversión tiene un riesgo. Los economistas dicen y le dan porcentaje de riesgo. Toda inversión tiene un riesgo, puede haber pérdidas o hay pérdidas en las inversiones. No te garantiza una inversión o un negocio que tú vayas a hacer que vas a salir victorioso. Ningún tipo de negocio, ningún tipo de compromiso, ni siquiera el matrimonio. Que el matrimonio, a pesar de que lo hace un hombre y una mujer que se aman, tiene el riesgo. No todos los matrimonios son exitosos en su relación. Siempre hay pérdidas. Ni siquiera en ese tipo de unión, en ese tipo de compromiso, en donde la Biblia dice que se vuelven una sola carne, ni siquiera en ese tipo de compromiso se garantizará el éxito, ni siquiera en ese tipo de compromiso. Porque no existe ningún tipo de compromiso o negocio que te garantice éxito total. Nada, escúchame, de lo que tú y yo sembremos en el mundo, nada de lo que usted y yo sembremos en el mundo garantiza el éxito, garantiza la victoria, garantiza que nos vaya a ir bien. Sobre todo aquí dice el escritor del libro de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas. El resultado cuando usted y yo echamos el pan sobre aguas naturales es que se va a deshacer. Cuando usted y yo echamos pan sobre aguas naturales, el resultado es que se pierde. El resultado es que se deshace. El resultado es que jamás lo volverás a encontrar. El resultado es que nunca más volverás a hallar el pan que tú echas en agua natural y vas adelante a buscarlo y ya no está. Pero con Dios es diferente. Cuando usted y yo echamos el pan sobre las aguas de Dios, la Biblia garantiza que lo volveremos a encontrar. Y la bendición es que cuando usted y yo echamos el pan sobre las aguas de Dios, lo encontramos de una manera diferente. No encontramos el mismo tamaño del pan, sino que lo encontramos multiplicado, dice la palabra de Dios. Y el pan en la Biblia significa sustento. El pan en la Biblia significa alimento. El pan en la Biblia significa vida. El pan en la Biblia significa prosperidad. Y cuando usted y yo echamos todo lo nuestro,
Cuando usted y yo echamos una ofrenda para Dios, escúchame, esa no se pierde. ¿Cuántos dicen amén? La ofrenda que tú y yo damos para la obra del Señor no se pierde. La Biblia dice que volveremos a encontrarla, pero de una manera diferente, multiplicada, dice la Biblia. Al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra del Señor. Jamás se perderá lo que usted y yo sembremos para la obra de Dios. Nunca. Por eso el título del mensaje hoy es: con Dios nunca se pierde. Con Dios nunca se pierde. Amén. Jamás habrá pérdidas con el Señor. Y solo al echar tu pan sobre agua de Dios puede garantizarse la victoria. Escúchame, lo único en donde no hay pérdidas, el único negocio, escúchame, si me permite decirlo, el único negocio en donde vamos a la fija es cuando invertimos en la obra del Señor. Vamos confiados y seguros, escúchame, 100% de que habrá éxito en la inversión. Y aquí dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Hay garantía. Lo que tú has hecho para la obra de Dios, escúchame, volverás a hallar, o más bien hallarás recompensa, producto de lo que tú has hecho para la obra de Dios. Éxodo capítulo 1. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo 1, versículo 8. Aquí la Biblia habla de la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. La palabra de Dios dice que murió José y toda la generación de José, y que se levantaron personas en Egipto que no conocían a José ni lo que había hecho José o Dios a través de José. Y empezaron a someter al pueblo de Israel a la esclavitud. Y empezaron a oprimirlos. Pero la Biblia dice que entre más los oprimían, más se multiplicaba, más crecía el pueblo de Israel. Y en el versículo 8 dice que se levantó en Egipto un nuevo rey. No conoció a José y dijo al pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestro enemigo y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Versículo 15, dice la palabra del Señor: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, no haya colocar los nombres, y les dijo: cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. 16, 17. Pero las parteras, ¿qué pasó con las parteras? Temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes
que la partera venga a ellas. ¿Y qué pasó? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Escúchame, estas mujeres, aunque el mandato de Faraón, el mandato del rey, desobedecer el mandato de Faraón, era exponerse a la muerte. Desobedecer el mandato de Faraón era exponer su casa a la muerte. Era exponerse a una muerte segura a ellas y toda su casa. Pero la Biblia dice que estas mujeres no temieron al mandato de Faraón. La Biblia dice que estas mujeres lo que hicieron fue sembrar, escúchame, echar su vida a las aguas de Dios. Disponer su familia, disponer en el temor de Dios, arriesgar. Muchas veces nosotros creemos que al tomar decisiones a favor de Dios, decisiones a favor del pueblo de Dios, vamos a perder. Quizás si estas mujeres toman la decisión por temor a Faraón de sacrificar a los varones, la orden era que los varones que nacieran tenían que morir. Pero estas mujeres, dice la palabra de Dios, que tenían temor de Dios. Qué importante es nosotros entender que el temor de Dios preservará no solo mi vida, sino la vida de mi familia. Que el temor de Dios, escúchame, cuando usted y yo tememos a Dios, Dios se encargará de que lo que usted y yo hagamos para obra de Dios no tenga pérdidas. Dios no dejará, escúchame, que mueras por causa de temerle a Él. Y estas parteras, dice la Biblia, que temieron más a Dios que al mandato del hombre. Faraón era un rey. Faraón tenía autonomía sobre la vida de todas las personas. Faraón tenía la potestad de decir, máteme a este o al otro. Por ende, el edicto que él había firmado era de que todos los varones que naciesen de las hebreas tenían que morir. Pero la Biblia dice que por encima de ese mensaje, de ese mandato, las parteras tuvieron temor de Dios. Y es aquí donde el escritor de Eclesiastés dice, echa tu pan sobre las aguas. Quizá alguien pudo haber dicho, qué parteras tan imprudentes, están poniendo en riesgo sus vidas, están poniendo en riesgo la vida de sus familias. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Literalmente pusieron sus vidas en las manos de Dios. Pusieron la vida de su casa en las manos de Dios. Dijeron, no importa lo que pueda hacerme Faraón, creemos que con Dios nunca se pierde. Con Dios no vamos a perder. Lo que tú hagas para la obra de Dios, aunque implique un sacrificio, aunque aparentemente o parezca que se va a perder, o que vas a sufrir pérdidas o daños por causa de temer a Dios, Dios te dice esta mañana, jamás perderás conmigo. Siempre habrá una respuesta, siempre se cumplirán las promesas para todos aquellos que con temor de Dios ofrendan aún su vida por causa de temer al Señor. Y no solo eso provocará tu protección, sino la protección de toda tu casa. Qué importante es ver en el versículo 21 cómo dice la Biblia que toda la familia de estas mujeres fue prosperada. Muchas veces tememos fallarle a los hombres más que fallarle a Dios. Tememos quedar mal con los hombres más que quedar mal con Dios. Preferimos, escúchame, echar el pan sobre aguas del mundo. Y el mundo jamás, escúchame, te devolverá el pan que eches sobre las aguas. Porque el pan sobre las aguas se pierde.
El pan que eches sobre aguas del mundo se perderá, pero el pan que eches sobre aguas de Dios siempre lo volverás a encontrar. Siempre lo volverás a encontrar. Aunque el mandato de este hombre era cumplirlo, so pena de morir, ellas y su familia tuvieron temor de Dios. Temieron a Dios. Y la Biblia dice que Dios las protegió. La Biblia dice que Dios las guardó. Y que por haber las parteras temido a Dios, dice Él, o sea, Dios prosperó sus familias. Lo que tú hagas para la obra de Dios tiene resultados. Resultados de bendición. Resultados de prosperidad. Jamás perderá aquel que decide, escúchame, negociar con Dios. Jamás perderá aquel que decide invertir en la obra de Dios. Jamás perderá aquel que decide entregar aún sueños en las manos de Dios. Jamás perderá aquel que decide, escúchame, cambiar su visión o sus metas por causa de la visión y los propósitos de Dios. Estas parteras, dice la Biblia, que no se atrevieron a sacrificar a los hijos de las hebreas. Y uno de esos resultados que pasa en ese evento es el nacimiento de Moisés. Todos conocemos el propósito de Dios en la vida de Moisés. ¿Qué cosas hay que muchas veces Dios te ha pedido, pero te da miedo echarlo sobre las aguas, ponerlo en las manos de Dios? Te da temor ponerlo en las manos de Dios. A veces Dios pide familia, pide hijos. A veces Dios pide hijos. A veces Dios dice, dame a tu Isaac, tu único. Abraham puso la vida de Isaac en las manos de Dios. Y Dios no le falló. Dios no te fallará si tú confías algo en sus manos. Yo no sé, Dios, qué te ha pedido. Yo no sé, Dios, qué te ha dicho, entrégamelo. Y quizá por temor, porque tú crees que si se lo entregas a Dios vas a perder, no lo has soltado. Hoy Dios te dice, al cabo de muchos días, al cabo de algunos días, escúchame, hallarás lo que hayas sembrado para la obra de Dios. Y cuando nosotros hallamos lo que hemos sembrado para la obra de Dios, viene multiplicado de manera significativa. Jamás, escúchame, Dios es experto en no devolver igual lo que sembramos. Siempre lo devuelve multiplicado. Nunca sembrarás un grano de frijol y al cosechar te encontrarás en la mata una pepita de frijol. Jamás. Jamás. Como mínimo te encontrarás una vaina por lo menos con 6 pepas de frijoles. Jamás Dios lo que tú sueltas lo devuelve como tú lo entregas. Por eso cuando el Señor va y le entrega los talentos a estos hombres, va y le dice, te di, el primero dice, me diste 5, entrego 10. Me diste 2, entrego 4. Porque Dios, escúchame, jamás devuelve lo mismo que usted y yo damos. Siempre devuelve multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno. Hay garantía en el compromiso suyo y mío con Dios. Hay garantía cuando usted y yo echamos nuestro pan, que significa nuestro sustento, que significa nuestros hijos, que significa nuestra familia, en las manos de Dios. Siempre obtendremos bendiciones y protección de parte del Señor. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 2,
Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad, unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvéis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab, una mujer ramera del pueblo de Jericó. Parece ser que la casa de esta mujer estaba en toda la esquina a la entrada de la ciudad. Las ciudades en este tiempo eran ciudades amuralladas, todas amuralladas. Solo había una entrada. Y parece que la casa de esta mujer ocupaba un lugar importante o principal o visible en la ciudad. No sé si tenía un bar, no sé si tenía un prostíbulo, no sé si tenía una discoteca, pero dice que era una mujer ramera. Pero dice la Biblia que cuando Josué envía a los espías a Jericó, porque una ciudad, unas murallas muy fuertes, envía a observar a la ciudad, envía a mirar cómo funciona la ciudad. La Biblia dice que esta mujer, cuando llegan los 2 espías, los esconde y expone su casa a la muerte. Escúchame, esta mujer se opone a todo su pueblo. Esta mujer se opone a todos sus paisanos. Esta mujer se opone a todos sus conciudadanos, a su misma casa, y esconde 2 espías, porque esta mujer dice que ella reconoce que vienen de parte de Dios. ¿Sabe? Esta mujer lo que está haciendo es poner toda su vida y la de su casa en las manos de Dios, en la confianza de Dios. Hay cosas que Dios pide y quizás nosotros el panorama que vemos es un panorama de riesgo o de peligro y aún un panorama de fracaso. Hay ocasiones en donde
muchas veces anteponemos nuestra visión y nuestros sueños a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Porque creemos que si le damos prioridad a la voluntad de Dios vamos a perder. Y esta mujer está en una ciudad que ningún ejército podía penetrarla, a no ser que fuera que le abrieran las puertas. Todos conocemos la historia de Jericó. Cómo no hubo necesidad de que entrara un ejército, sino que solamente un pueblo que empezó a cumplir y a obedecer lo que Dios dijo y adorar a Dios, y en cánticos y en adoración, y de una manera sobrenatural cayeron los muros de Jericó. Pero en Jericó había una mujer, escúchame, que había puesto su pan sobre las aguas de Dios, que había dicho: Señor, le había dicho a los espías: yo reconozco que ustedes vienen de parte de Dios. Yo reconozco que el Dios al que ustedes sirven es vivo y verdadero. Muchas cosas menos difíciles que lo que esta mujer depositó en la confianza de Dios nos ha pedido el Señor. Muchas veces el Señor pide cosas sencillas, como es el que dejes de tomar licor, como es el que dejes de mentir, como es el que deja la infidelidad, o más sencillas aún, como es el de: sírveme, entrégame tu Isaac, pon sobre las aguas tu pan, porque creemos que al final vamos a perder con Dios, no lo soltamos, pero con Dios jamás se pierde. Con Dios siempre ganamos. En el culto de ayer hablábamos de que toda mi adoración, toda la adoración del mundo, si se unieran los ángeles, si se unieran los seres humanos, todos los seres vivos, las plantas, a adorar a Dios, a exaltar el nombre del Señor, no haríamos que Él creciera en perfección 1 milímetro. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque es incambiable, porque es inmutable, porque no varía, porque no cambia. O sea que toda tu adoración y mi adoración siempre resultarán en beneficio tuyo y mío y de mi casa. Cuando tú dispones tu vida para venir al culto y madrugas, escúchame, tú no le estás dando crecimiento a Dios. Cuando yo me paro aquí como mensajero del Señor, yo no le estoy dando crecimiento a Dios. ¿Sabes qué estoy haciendo? Colocando mi pan sobre las aguas, colocando mi tiempo, colocando mi descanso, quizá colocando recursos. Pero ¿sabe qué logro? Que después cosecho, después recojo. Cuando tú y yo venimos aquí a adorar a Dios, lo único que estamos haciendo es trayendo una protección no solo sobre mi vida, sino sobre mi casa, sobre mi familia. Cuando usted y yo venimos y le servimos al Señor, cuando tú limpias la silla, escúchame, tú no estás beneficiando a Dios, te estás beneficiando y estás beneficiando tu casa. Cuando tú abres tu casa para que ya en tu casa haya un grupo familiar, tú no estás beneficiando a Dios, estás beneficiando tu casa y tu familia y tu descendencia. Siempre recogerás lo que siembras para la obra de Dios. Jamás se perderá. Y cuando lo recogemos en abundancia. Usted tiene que irse esta mañana a este lugar seguro de que lo que usted haya hecho, lo que usted haya sembrado, el pan que haya echado sobre las aguas, escúchame, lo va a hallar. No se ha perdido. El tiempo que has entregado para el Señor no se ha perdido. Lo que tú has hecho para el Señor no se ha perdido. Lo vas a hallar, dice la palabra.
vas a hallarlo multiplicado de manera sobrenatural. Esta mujer pone en riesgo su vida y su casa. Esta mujer vienen hombres de su pueblo. Escúchame, es interesante porque a estos espías los vieron que entraron a la casa de Rahab. Con todo y eso, ella negó de que estuviesen en la casa. Se sometió a que revisaran su casa y que lo hubiesen hallado, hubiese muerto los espías, Rahab y toda su casa. Pero pudo más el temor de Dios que el temor al hombre. Pudo más en esta mujer. Muchas veces le tenemos temor, más temor a los hombres que a Dios. Tememos ser buenos creyentes. Tememos ser hombres y mujeres que creemos y sembramos en la obra de Dios. Pero esta mujer dice, aquí no están. Ya los había escondido y fue el rey del pueblo, fue el ejército. Venga, aquí los vieron. Sí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Aquí no están. Aquí no están. Los ocultó, dice la Biblia. Se sometió y puso en riesgo su vida. Aunque el rey se enojara con ella, a ella no le importó. Muchas veces en tu casa se enojarán contigo porque tú eres un hombre o una mujer, escúchame, que está sembrando para la obra de Dios. Se disgustarán contigo. Ay, pero usted, otra vez en la iglesia. Pero usted, todo es para la iglesia. Pero usted siembra y usted aquí no se le ve resultado. ¿De qué le sirve ir a la iglesia? ¿De qué le sirve ser cristiano si no lo veo prosperar? Así habla el mundo. Así habla el mundo. Pero hoy Dios te dice, hallarás lo que has sembrado para mi obra. Lo encontrarás, está la garantía. Josué capítulo 6. La Biblia dice que Josué, una vez regresan los espías, sale a cumplir el mandato del Señor, que era darle 7 vueltas a la ciudad. Los muros eran impenetrables humanamente. Y empiezan ellos a caminar. Y dice la Biblia que al final de las 7 vueltas, o el último día dan 7 vueltas, van los sacerdotes, van los trompetistas, va la alabanza adelante, abriendo camino. Dice que al final, en un acto de fe y de obediencia, en el grito del pueblo de Israel, los muros se caen. Y dice que ellos entran, pero ya con la mujer los espías habían hecho un trato que ella pusiera una marca en su casa para que cuando ella entrase allá, cuando entrase el pueblo de Israel, preservara a esta mujer. ¿Sabe? Los únicos que no iban a ser destruidos era Rahab y su familia. La orden de Dios era que todo el pueblo de Jericó tenía que ser destruido. Y dice aquí en el versículo 20 del capítulo 6 de Josué, dice la palabra del Señor: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¿qué? Se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Escúcheme, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. ¿Hasta qué? Hasta los bueyes, las ovejas
¿Y qué más? Y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer. ¿Y qué más? Y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Escúchame, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel, cuñados, concuñadas, sobrinos políticos, tíos, toda la parentela. Porque eso produce, ese es el resultado cuando usted y yo colocamos algo en las manos de Dios. Cuando usted y yo, creyéndole a Dios, entregamos cosas en sus manos, aún tomando riesgos, grandes riesgos. Escúchame, el confiar en Dios muchas veces nos lleva a tomar grandes riesgos. Pero la garantía de Dios es que cuando tú y yo tomamos riesgos por temor de Dios, el resultado siempre es de bendición. El resultado es de bendición. El año pasado, amados hermanos, en plena confinamiento y con todo este caos y esta zozobra que provocó porque el COVID-19 todavía está vigente. Pero el año pasado no conocíamos esto. Y los comentarios eran mortales o eran caóticos, eran asustadores. Se creía que en el mundo en este tiempo iban a haber más o menos 200 millones de muertos, que Colombia iba a tener a esta fecha más o menos 3 millones. Imagínense, si no van 200,000 y hubo ese caos, ¿cómo sería con 3 millones? Pero ¿sabe? Vi una iglesia creyéndole a Dios. Vi hermanos yendo, líderes yendo a visitar, a compartir, yendo, porque el evangelio no debe quedar encerrado, escúchame, porque Dios tiene el poder de protegernos de cualquier virus. Así el virus para usted y para mí sea invisible, porque es difícil identificarlo, es difícil verlo, pero tenemos un Dios que es todopoderoso, que tiene el control, que cuando ve que usted y yo por confianza le decimos: Señor, sí, hay un problema, hay un virus, pero yo confío en ti, aun si mi vida se pone en riesgo, no importa. No importa. Escúchame, tú me puedes preguntar: pastor, pero hay que ser prudente. Escúchame, para servirle al Señor a veces hay que ser hasta imprudentes. Para Dios nada es difícil. Dios puede guardarte el virus. Y como le dijeron estos hombres a Nabucodonosor, cuando los iba a meter al horno, dijo: y si Dios puede salvarme de su horno, rey, y si no me salva, lo seguiré adorando. Y si el virus lo coge, seguiré adorando. Si me coge, seguiré adorando. ¿Sabe qué es eso? Pongo mi vida en las manos de Dios. A veces hay que tomar riesgos. Rahab tomó riesgos, las parteras tomaron riesgos y grandes riesgos. Riesgos, más riesgos. Escúchame, que si tú y yo salimos a predicar con el COVID-19, porque es probable, como Dios ha mostrado, porque Dios tiene el control, porque la vida de nosotros no está en las manos del virus, porque la vida de nosotros no está en las manos de los médicos, porque nuestra vida no está en las manos sino de Dios. Escúchame, y tú por temor a Dios, por ser temeroso de Dios, no partirás hasta que Dios no haya cumplido sus propósitos en tu casa y en tu vida. No partirás, no partirás, no partirás. Dice la Biblia que esta mujer echó su pan, que fue su vida, que fue su casa, que fue su familia, sobre las aguas. Escucha lo que dice ella en Josué 2. Vámonos a Josué 2.
dice que esta mujer les dijo, en el versículo 12 del capítulo 2, ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, lo cual me haréis una señal segura, y que salvéis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué pidió? La vida de su padre, la vida de su madre, la vida de sus hermanos, de sus hermanas, y de todas sus bienes y sus posesiones. Josué 6:20, Josué 6:20, Josué 6:25 dice que mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Escúchame, dice la Biblia, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Por qué? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Pero cuando usted y yo leemos más adelante, o más atrás más bien, dice que Josué en el 22 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí la mujer y todo lo que fuere suyo como lo juraste. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, escúcheme, ella pidió papá, mamá y hermanos. Y dice la Biblia que sacó al papá, sacó a la mamá, sacó a sus hermanos, todo lo que era suyo y también a toda su parentela. Eso es encontrar el pan más abundantemente de lo que tú hayas soltado en las manos de Dios. Jamás Dios te devolverá conforme a lo que tú das. Siempre Dios te devolverá lo que tú das, multiplicado. Siempre hallarás, escúchame, lo que eches en las manos de Dios, lo que pongas en las manos de Dios, siempre lo hallarás multiplicado. Muchas veces por temor a no, o a que se pierdan las cosas, no colocamos cosas o nuestras cosas en las manos de Dios. Porque tenemos el temor de no hallarlo nunca jamás. De que si tú traes una ofrenda, si tú sirves aquí en la obra del Señor, estás perdiendo el tiempo. Que ese tiempo se está perdiendo. Muchas veces creemos eso. Muchas veces creemos que al dar para la obra se está perdiendo. Que nunca más lo vamos a hallar. Pero Dios te dice esta mañana, jamás perderás conmigo. Jamás perderás con Dios. Echa tu pan sobre las aguas y luego de muchos días lo hallarás. Luego de algunos días lo hallarás. Quizá tú hayas echado tu pan sobre las aguas, has estado por días, meses, o has estado por años sembrando y hasta ahora no has vuelto a hallar lo que has sembrado. Y has pensado, ¿de qué me ha servido todo el trabajo que he hecho para la obra de Dios? Quizás has pensado que las aguas de Dios han deshecho tu pan. Quizás has creído que lo que has echado sobre las aguas, el pan que has echado sobre las aguas, porque el pan significa sustento, el pan significa vida, sostenimiento. El pan significa abundancia, el pan significa vida y sustento de todo el cuerpo, pero también de lo espiritual. Por ende, significa en la Biblia alimento y todo lo que usted y yo vemos en la Biblia, pan, el maná del cielo, el pan que multiplicó Jesús. Pero si tú tienes la certeza, escúchame, que cualquier inversión que hagamos para Dios jamás se perderá, con Dios nunca perderás. Al cabo de muchos días o al cabo de algún tiempo hallaremos todo lo que hayamos hecho para la obra de Dios. Todo lo que hayamos echado en las aguas de Dios tendrá resultados. Se volverá a hallar. Nadie se quedará sin recompensa delante de Dios.
lo que tú hayas hecho, y aunque tú creas o no hayas visto el resultado, escúchame, hay resultado de parte de Dios. Hay un punto del río donde está el pan esperándote y tú lo hallarás. La garantía aquí en Eclesiastés es que lo hallaremos, que no es que tú y yo lo andemos buscando, no, es que Él se dejará hallar. Él se dejará hallar la respuesta, la recompensa a todo lo que tú y yo hacemos para la obra del Señor. Será hallado, dice el Señor. Es lo que Él dice aquí en Eclesiastés 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque al cabo de algunos días, o después de muchos días, lo hallarás. Está la garantía de hallar toda la siembra, tu ofrenda, tu pacto, tu diezmo, todo lo que tú hayas dado para la obra del Señor, tu servicio, tus hijos que le sirven, tu casa que la has abierto, tu familia, tu carro que lo pones a disposición, tu bicicleta, tu moto, lo que pones a disposición de Dios, escúchame, no se pierde. El tiempo que tú apartas para venir acá, Dios te lo recompensará en años de vida. No se perderá. El tiempo que dispones para venir acá a ensayar, a trasnochar, no se pierde. Dios te lo recompensará en años de vida. Dios te lo recompensará en bienestar familiar, en armonía. A los solteros Dios se lo recompensará con un buen esposo, con una buena esposa. A los casados Dios se lo recompensará con armonía familiar, con bendición familiar. Pero jamás perderemos con el Señor. Escúchame, jamás perderemos con el Señor. Con Dios nunca se pierde. Siempre se gana y todo es cuestión de tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana, te adoramos.